Las fantasías son lugares ambiguos. Existe en ellas un choque entre la posibilidad de la explicación externa y la improbabilidad de que esa explicación encuentre entendimiento desde lo interno. Son el encuentro entre lo conocido y lo desconocido, entre lo propio y lo otro. Son un juego de espejos en los que la propia constitución del ser se altera a partir del encuentro con lo externo. ¿Cómo entender la muerte a partir de la vida? ¿Cómo entender lo otro desde lo que constituye mi parcela propia de la realidad? Entonces, dada esa introducción, este video pretende ser una aproximación al análisis comparatístico de dos textos, El mico de Tarío y Lo secreto de Bombal, utilizando como método de comparación el tematológico de la clasificación de Guillén. Para esto vamos a utilizar como punto de encuentro entre ambos textos la figura del espejo, esta figura del espejo que va a funcionar a través de un tinte fantástico y que va a representar en ambos cuentos una dicotomía, solo que la dicotomía en un texto y otro va a cambiar. En uno va a ser una dicotomía vida-muerte y en otra masculinidad-feminidad. Vamos a utilizar un modelo de supranacionalidad ya que este se centra en la teoría literaria. Pues ahora vamos a dar un breve repaso, una pequeña pincelada por el argumento de ambas obras para después, a partir de eso, ir buscando puntos comunes y entrar ya de lleno en el análisis comparatístico. Bueno, empezando con el cuento del mico de Tario, todo se desarrolla desde este momento en el que este hombre descubre que de su lavabo sale un hombrecito, entonces no sabe cómo fue todo esto. La trama se va reflejando a través de todo esto, el cómo este hombre trata de educar de cuidar a este chico. Conforme va avanzando pues la obra, pues te va confundiendo, ¿no? Vemos que el señor se va como desesperando de cuidar a este hombrecito, pues resulta que se deshace de él y de repente termina embarazado porque pues ya según estaba encinta, y eso es en lo que llega a terminar el cuento, pero pues esto es solamente como una pequeñita pues pincelada. Bueno, por otro lado tenemos el texto de Lo secreto de Bombal, que nos cuenta una historia de unos piratas que tienen un accidente y se mueren. O sea, realmente al principio no comprenden que pues ya están muertos, pero hay ciertos indicios que dejan claro que de hecho están en el fondo del mar. Y pues en sí esta es la historia que se desarrolla más en este cuento. Aquí entonces vemos que estamos ante la construcción de dos mundos y de alguna forma esta sensación de no saber del lector tiene que ver precisamente con el juego ambiguo al que obedecen ambos relatos, ¿no? Y este juego ambiguo es el del género al que pertenecen, es decir, el género fantástico, porque recordemos que el género fantástico se caracteriza, según Todorov, por el que el personaje dentro de la misma diégesis dude a partir de lo que es real o de lo que es sobrenatural, y con el personaje el lector también va dudando, y entonces, vamos a ver que la fantasía, el juego ambiguo, el extrañamiento, son herramientas que contribuyen a la forma misma de los relatos. A partir de estas ambigüedades es que vamos a hablar de una figura que aparece en ambos textos, ¿no? Que es la figura del espejo. Justamente esta idea del espejo lo vemos porque encontramos un tópico que se relaciona en ambos textos, que es el agua. Y el agua lo relacionamos con el espejo porque es como este reflejo de ver un mundo al revés, o sea, una parte contraria. No, sí, o sea, y a partir de que vemos que en ambos relatos, a partir de la aparición del tema del agua, como tal, como serie predicativa, el agua dentro de la serie predicativa, es que empieza a haber cambios drásticos en la vida de los personajes que nos van a llevar a la esencia misma de la trama, ¿no? O sea,
el agua va a estar funcionando como un motivo más que va a contribuir a la reiteración dentro de las series predicativas, que van a apuntar siempre hacia la trama de la dicotomía, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lo Secreto, a partir de que los personajes son absorbidos por el agua, por el mar, y que se ven ya dentro del mar, vemos que el pirata dice, y volteaba arriba, no había estrellas, no había cielo, solo el reflejo de la tierra que estaba pisando, es decir, que estaban dentro del agua y que lo único que podían ver obviamente era el reflejo mismo de la tierra en la que estaban. Entonces, a partir de esto, de que se da cuenta de que ya están debajo del agua, bueno, empiezan a cambiar de comportamiento, y de repente el pirata se sorprende a sí mismo llamándole a uno de sus tripulantes hijo, o sea, cosa que no haría de normal fuera del agua. O otra cosa, por ejemplo, el chico al que le dice hijo se sorprende a sí mismo diciendo gracias, no algo inadmisible dentro del código de piratas. Entonces vemos como a partir de que aparece la figura del agua como tema, se da un giro dentro de la trama y entonces los personajes empiezan a cambiar, ¿no? Lo mismo va a suceder con el Nico en Darío, porque a partir de que se está bañando y sale este ser extraño, especie de anfibio del agua, hay un cambio de comportamiento en el personaje, ¿no? Porque precisamente es este anfibio el que empieza a hacer que el personaje se vea de repente haciendo tareas que tampoco le saldrían de natural. O sea, antes de que llegara este anfibio, el vato salía al parque y se la pasaba a sus anchas, pero de repente ya se ve como en una vida bastante doméstica en la que tiene que estar surciendo, darle de comer al anfibio preocuparse por su bienestar, e incluso hasta le llaman mamá. O sea, vemos como sí que hay un giro dentro de la personalidad de los personajes a partir precisamente de este encuentro con el agua, ¿no? Bueno, pues como tú decías, en este simbolismo del agua, también pues como se ve en Tario, pues el animalito, bueno, no es animalito, ¿verdad? Es un ser que viene y que hay, pero proviene del agua, porque desde el principio, cuando pues esta cosita aparece, el hombre dice, voy a darle leche a ver si le gusta, o sea, porque es lo que se le da a un bebé cuando pues es recién nacido, además de que él decía, si no tiene una madre, entonces ¿cómo lo voy a alimentar? Así que fue al refrigerador, sacó la leche y con un gotero le dio una gotita de leche en la boca, lo cual tuvo una reacción de asco del niño que no le gustó. Entonces cuando el hombre le da una gota de agua, el niño reaccionó bien. Así que él mismo lo dice, lo puso como en un botecito de agua, después lo pasó a una pecera. Entonces hasta te lo pone en el sentido de que al niño nació del agua, el agua le dio la vida, pero la misma agua se lo llevó. O sea, al final del libro, al final del cuento diré, pues él regresa al agua, regresa de donde provino. Sí, también está esta cuestión de la simbología del agua, que por lo general representa vida, pero también al ponerlo en contraste con el mar o el océano, al tener grandes, o sea, me refiero al hablar de cantidades muy abundantes de agua, también significan un ahogo, o sea, la muerte, porque lo vemos en Lo Secreto, que pues al principio empieza a hablar de que en el agua hay mucha vida, muchos peces, sirenas y estas cosas, pero en realidad también después nos cuenta que los piratas están muertos, o sea que en realidad tuvieron un accidente que pues el agua los mató. Bueno, entonces vemos como la aparición del agua como, llamémosla, motivo dentro del espacio diegético va a implicar, pues sí, precisamente un exordio, ¿no? Un giro en la trama que va a dejar ver cuál es la esencia de la trama, cuál es la parte principal del constructo diegético, ¿no? Entonces, en ese sentido, el agua va a implicar, sí, un cambio en el hacer de los personajes
Y entonces también un juego de espejismos, o sea, a partir de que, por ejemplo, los piratas son absorbidos por el mar y ven sus acciones contrarias a lo que serían fuera del agua, pues sucede como cuando te ves al espejo, ¿no? Uno levanta la mano derecha y el reflejo te devuelve la figura de ti mismo levantando la mano izquierda, ¿no? Entonces, ya hablando de este tema de los espejos, llegamos al terreno de la dicotomía, es decir, al enfrentamiento con lo opuesto y al cómo ese enfrentamiento con lo otro opuesto implica una reconfiguración en el personaje. En el caso de Lo Secreto, el enfrentamiento es entre vida y muerte, y en el caso de El Mico, el enfrentamiento es masculinidad-feminidad. Y pues claro, algo que está súper concatenado con el género en el que se escribe la obra, que es el género de lo fantástico, porque precisamente lo fantástico es esta ambigüedad de tratar de conocer lo ajeno a partir de lo propio, pero esto propio, esta parcela de la realidad, no te permite conocer del todo este nuevo fenómeno ante el cual te encuentras. Y entonces, pues sí, se da esta confusión en el personaje, y con la confusión del personaje también va a llegar la confusión del lector. Bueno, y también vemos esto de las dicotomías dentro del cuento del Mico. ¿Por qué? Porque se da una dicotomía masculinidad-feminidad. Y esto se da porque, pues, desde que llega esta cosita, el hombre no sabe cómo comportarse, no sabe el rol que lleva a hacerle de madre. Como va avanzando la trama, pues se va dando cuenta que lo difícil que es llevar este papel de madre, lo difícil de criar a un niño. Hay un juego narrativo en el que los personajes empiezan a dudar sobre la realidad, sobre lo que les está pasando, precisamente porque están inmiscuidos en situaciones desconocidas y las tratan de explicar a partir de los elementos previamente conocidos, ¿no? Entonces está este choque entre lo conocido y lo desconocido, que obviamente tiene que ver con el género en el que están escritos los dos textos, ¿no? Que es el género fantástico. Bueno, aquí tengo una cita de Todorov que nos ayuda a comprender todo esta cuestión fantástica. Bueno, cito: en un mundo que es el mismo, el que conocemos, sin diablos ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Cierro cita. Justamente Lamisset, cuando habla de la figura del espejo dentro de la construcción literaria, dice que el espejo, como constitución misma del ser del personaje, va a representar un conocer lo otro, ¿no? Un formar su personalidad, su ser, y estar en el mundo a través del encuentro con lo otro. Y pues es lo que pasa en ambos relatos, ¿no? O sea, hay una especie de conocimiento de los personajes a partir del encuentro con lo otro. Caso de Lo Secreto sería así, el encuentro con la muerte, y en Darío el encuentro con lo femenino, ¿no? Sí, aparte entramos en esto de lo fantástico porque como lectores tenemos esta duda, ¿no? De que cómo es que pasan esas cosas y en nuestro mundo real, por así decirlo, no es algo normal, o sea, no es algo que sucedería. Sí, vemos entonces que las obras son bien parecidas, ¿no? Porque las dos implican un encuentro con lo desconocido, una dicotomía de conocer lo otro a partir de lo propio, conocer la muerte a partir de la vida, conocer lo femenino a partir de lo masculino.
Y claro, son súper parecidas tanto en forma, porque el mecanismo narrativo es muy parecido, ¿no? Es lo que decíamos antes, una yuxtaposición de series predicativas, que son la aparición del agua con toda esta otra serie predicativa que va a implicar el cambio de los personajes, ¿no? Son series predicativas yuxtapuestas que precisamente el exordio, esta inflexión en la trama, va a ser el encuentro con el agua, ¿no? Y claro, las dos contadas a partir de lo fantástico. Ya para concluir diremos que la introducción del agua dentro de la narración implica un juego de espejos, es decir, una contraposición de imágenes y por tanto el tema de la dicotomía. De modo que ambos relatos son la narración del ser frente a lo desconocido, frente al otro o frente a la muerte.